Altuna maixua. Ikaragarrizko partidua egin du pilotari amezketarrak, bigarren aldiz lauterdiko txapeldun ateatzeko, lehenengo aldia zen historian bost aldiz jarraian pilotari batek lauterdiko finalea jatzezala, eta bost final hauetatik Jokinek bi txapela lortu ditu. Eta ikaragarrizko partidua egin da, 22 eta 9 gaiendu da Jakaren aurka. Egia esan dena perfecto egin du, 3 huts hasi da galtzen, Jaka sakea, txapa gorri atera da, eta Jaka atera du lehen dabiziko sakea, oso ondo hasi da Erik, baina hortik aurrea Jokin egia esan, bai mentalki, bai fisikoki, oso ondo atera da gaur Bilbora, partidu latza, hankak oso fresko zituen, burua ere, intentzioz botatzezun pelota guztia, martxa bat gehiago ez, lehengoan esaten un atarikoan ez, atariko bideo hortan esaten un martxa hori Jokin kapaz dala jartzeko, eta egia esan jarri du, eta nola gainera. Abiadura ikaragarrian jolastu dute, gero eskegia esan dena perfecto egin du, hanketara jokatu du Erik ez da inongo momentun gustora sentitu, egia esan Jokinek ez diolako gutzi, Erik bai pausu ematezun aire sartzeko nahizun sartu, baino Jokin beti pelotari defentsan ez du tanto batzuk izan ditu hor defenditzeko, eta beti medio frontixian jotzen pelota, eta ia inoiz altura ematen Jaka ez egoteko komodo ez, da hanketara ere jolasten, eta abiadura ikaragarrian mugitu du pelota, txispa berezi horrekin, sakeakin ere oso luze, eta oso ongi, gero sake rematea bilatzeko edo horrelako gauzak egiteko garaian. Kritika batzuk ikusi ditut hor sare sozialetan, eta iritsi zaizkit ere galdetu zea pelota gozo bizia zian, ere ustez ez dira bat ere jolasteko materiala zan, lurretikan bai tiratzezula, baina hori, ez dut inongo momentuan ikusi pelota exageraturik, eta hori, egia esan Jokinek eman duen lekzioa, ikusi zaio goze askorekin atera dela, ia lehenengo tantutik arrasika tantuak egiterako garaian, oso sartuta den bauzin partiduan, buruz burukoan ez genien horrela ikusi, eta lauterdikoan hala izan da. Eta Eriken inguruan, egia esan, ez diote jolasten edo jokatzen utzi, oso deseroso egon da partidu zean zehar, ematezun 3 txorrekin partidua egon gozala, baina Jokinek ez dio jolasten utzi, saiatu da bai, tanto izan ditu bi edo 3 tanto kriston definizioa bilatzeko garaian, remateak, bai boleaz, bai gantxoz, pelota mugitzen, Jokin alde batetik bestera, baino asko sufritu behar izan du, atera ditu 3 tanto baina ezin izan ditu gehiago atera, horre erasoan ez. Eta egia esan ez da bat ere eroso ibili, gero bai abiadura ikaragarri horretan nola eman dioten hasiera, izan ditu hor momentu batzuk, pelota ez zaiola guztiz ondo sartu eskura, eta oso zaila da ez, abiadura horretan pelota gozatzea, eta Jokinek hori probestu du, eta egia esan, 29 garaipen argia, baina ezin dugu esan Jaka ez dula ondo jokatu, ze nik uste meritu guztia Jokin daka partidu honetan, zego ikusi horrela Jaka pilota garbia galtzen, beti galdu ditunak egia esan forzatutzat
kontatu ditut, oso gutxi izan dira hola ez forzatutzat kontatu ditudanak, eta horregatik Jokin ikaragarrizko maisua, ematen du nire ustetan oaintxe bertan pilota profesionalean daun onena, numero 1 ez, edo esaten den adibidez tenisean, eta egia esan merezitako txapela, ikaragarrizko meritua nola eman dion buelta aste gutxitan, hain bera esatezun, ez dula ez da lauterdia jokatu nahi, buruzburuko galduta gero, baina nola eman dion buelta eta nola aiatu dan finalea, nola jokatu duen finala, kriston meritua dakan gizona, 24 urte besterik ez, eta bueno, etorkizunak esango du noraino eramango gaitun Jokin Altunak, baina egia esan, ja egin duenarekin, bakarriko 24 urterekin ja ikaragarria da. Eta bueno, hurrengo astean ja binakakoa. Maestro Jokin Altuna, segunda chapela que obtiene en el 4,5. Era la primera vez en la historia que un pelotari llegaba o realizaba 5 finales consecutivas en el 4,5. Y de estas 5, pues 2 chapelas, las que ha conseguido Jokin. Auténtico recital el que ha dado el pelotari de Amezqueta. 29-9, ha ganado a Eric Haka. Un partido que la verdad que ha empezado con Haka ganando 3-0. La chapa ha dicho que bueno, ha salido colorado. Entonces el primer saque le ha tocado al campeón manomanista. Como decía, ha empezado 3-0, ha empezado rematando muy bien, con el saque remate, sacando muy bien, pero ya se ha visto a un Jokin muy fresco de piernas, muy fresco mentalmente también. Se ha visto al mejor Jokin y ha dado un auténtico recital de pelota, tanto atacando como defendiendo, porque también ha tenido que defender, aunque el marcador indique que ha sido 22-9, ante un Eric Haka siempre tienes que defender, y lo ha hecho genial, siempre cuando Haka, pocos tantos ha tenido, ¿no?, para mover la pelota, pero cuando ha movido, la respuesta de Jokin era siempre con intención, siempre poniéndosela con dificultades, no le dejaba prácticamente ninguna pelota franca. Y luego a la hora de atacar ha optado por la velocidad. El inicio ha sido a un ritmo vertiginoso, a una velocidad extra, y ha sido Altuna, ¿no?, quien ha podido llevar o sacar adelante ese ritmo. Siempre, bueno, con pelotazos con intención, ha sabido no levantar mucho la pelota para que Haka no estuviera nada cómodo. Siempre jugando a los pies o jugando a medio frontis para que Haka tuviera que dar un paso adelante, ¿no?, para tener que entrar de aire. En mi opinión, 22-9 muy justo, porque Jokin ha jugado una barbaridad. No ha dejado jugar a Haka. Y bueno, hemos visto la mejor versión de Altuna. Pues eso, como decía en el vídeo anterior, ¿no?, en la previa, que esa marcha más, ¿no?, que puede imponer Jokin Altuna, pues la ha podido poner, ¿no?, en esta final. Y eso, mérito tremendo, que en prácticamente menos de un mes ha podido recapacitar, ha podido darle la vuelta al palo que recibió personalmente de perder esa final manomanista ante Eric Haka, respectivamente también. Dijo que no quería jugar el 4,5, y mira, de decir, bueno, fueron declaraciones en caliente, ¿no?, a prácticamente 10 minutos de finalizar la final, de hacer la entrega de trofeos, bueno, las declaraciones que dio a la ETV. Y mira, ha salido campeón, dando un auténtico recital de juego, que la verdad que no será uno de esos partidos que digamos, de que pasará a la historia, ¿no?, de esos partidos míticos, esas finales, pues por ejemplo como la que jugó el propio Jokin contra Oñaz Bengoechea o contra Mikel Urrutikoetxea, que fueron 22-21. Pero yo sí me quedaría con este partido de cómo
se juega pelota, de cómo se debe salir un pelotari a la cancha y mentalmente también cómo es el seguir, aunque tengas la diferencia hecha, cómo seguir, que seguir animándote, esa ansia, ¿no? Esas ganas de querer hacerlo bien, de querer hacerlo bien personalmente, de dar un paso más adelante y eso es lo que tiene Jokic, ¿no? Aparte del talento tiene ese hambre que se le ha visto durante toda la cita y bueno, por parte de Eric Haka, bueno, las pocas oportunidades que le ha podido dejar Jokin, pues eso, al principio sí las ha aprovechado, pero luego hay que añadir que en defensa Jokin ha estado extraordinario también, siempre con intención, entonces bueno, Haka nunca ha estado cómodo y no creo que haya sido de mérito de él, ¿no? Sino más bien mérito de Altuna. Entonces, la verdad que bueno, partidazo de Jokin y Haka pues está haciendo, después del parón, está haciendo está jugando increíble desde ese partido, desde esa primera ronda del manomanista que jugó contra Bakaikoa que andaba prácticamente perdido durante la primera mitad. A partir de ahí mira hasta dónde ha podido llegar y bueno, ya 2020 se nos acaba. Campeón por parejas Ezcurdia Martija, campeón manomanista Haka, campeón del 4,5 Jokin Altuna. Y nada, empieza el 2021 ya en pocos días y la próxima semana ya empezamos con el campeonato por parejas y el martes será la presentación, así que ya sabemos los 8 pelotaris que jugarán con Asegarce Baiko y sabremos el martes los otros 8 pelotaris que están seguros, Haka, Altuna, Ezcurdia, Martija y Zabaleta. Y luego veremos porque y Maris Currena, claro, que le han fichado para este campeonato. Esos 6 están claros y luego pues la duda está entre Irribarria Lescano y entre Ladis Galarza Vicuña. Así que ya veremos el martes qué parejas tenemos para este próximo campeonato y esto no para. Así que hasta la próxima.